Al borde del río Pas y a su paso por Puente Viesgo se alza el Monte Castillo, una elevación caliza de forma cónica que esconde en su interior un laberinto de cuevas frecuentadas por el hombre durante los últimos 150.000 años. Entre esas cuevas destaca la de El Castillo, descubierta por Hermilio, alcalde del Río, en 1903. En aquella época se había generado un clima de búsqueda de nuevas cuevas con arte rupestre porque un año antes, en 1902, se había reconocido la autenticidad de las pinturas de la cueva de Altamira. Por lo tanto, investigadores locales, como el citado Hermilio, alcalde del Río, se lanzaron, por así decirlo, a localizar, a buscar nuevas cuevas en el territorio en el que ellos pensaban que podría haber otras cuevas también con arte rupestre. Fruto de esta época de nuevos descubrimientos, se localizaron cuevas como la de Covalanas, El Castillo, Hornos de la Peña o incluso otras fuera de Cantabria, como por ejemplo el Pindal en Asturias. El interior de la cavidad, de unos 400 metros, contiene uno de los conjuntos de manifestaciones artísticas más importantes de la prehistoria europea. Representa un paseo subterráneo por los orígenes del pensamiento simbólico, la mente abstracta y la expresión creativa de los artistas del Paleolítico superior. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento arqueológico de la Cueva del Castillo han permitido constatar y documentar que hay ocupaciones humanas desde hace más de 100.000 años hasta prácticamente la Edad Media. Sabemos que aquí en la Cueva del Castillo han vivido individuos del hombre de Neandertal y también individuos de nuestra especie, Homo sapiens. En el castillo tenemos dos zonas claramente diferenciadas. El exterior, que nosotros denominamos abrigo-vestíbulo, donde todavía llega la luz natural, que es la zona donde tanto los hombres de Neandertal como los individuos de nuestra especie, como los sapiens, habitaron, vivieron. Y el interior, que es la zona totalmente a oscuras, en penumbra, que es donde ellos realizaron las pinturas y grabados. Los grupos humanos del Paleolítico superior dejaron rastro en las paredes y techos de la Cueva del Castillo. Plasmaron numerosas representaciones figurativas. Las pinturas y grabados que se distinguen en el interior de la cueva son principalmente animales, manos y signos cuya disposición no parece aleatoria. En el interior de la Cueva del Castillo podemos encontrar pinturas y grabados. Entre los elementos que se representan y que se pueden apreciar en las paredes, suelos y techos de la cueva, tenemos signos o símbolos, tenemos animales y también tenemos partes del cuerpo humano, como por ejemplo, sobre todo, las manos, por las que esta cueva es muy famosa, por las representaciones de manos, en las que hay decenas de manos. En cuanto a los símbolos o signos, muchos de ellos o la mayoría, no sabemos exactamente qué quisieron o qué quieren representar. En ocasiones hay figuras que aparecen pintadas y grabadas a la vez. No tenemos que pensar que siempre son técnicas que van desconectadas, sino que en ocasiones se combinan. Además, en aquella época, los paleolíticos le dieron mucha importancia al soporte donde hacían esas pinturas y esos grabados. De hecho, en muchas ocasiones podemos observar que las figuras aprovechan los volúmenes y los relieves de la propia roca para representar o para formar parte de la figura. Eso ocurre en numerosas figuras dentro de la Cueva del Castillo y en otras muchas cuevas. Los pigmentos empleados como colorantes en las pinturas eran vegetales como el carbón y minerales como el óxido de hierro. Su preparación y aplicación en la pared fueron muy variadas. Pigmentos diluidos, minerales sólidos, dibujos a mano o mediante soplado como las manos en negativo. Las pinturas que podemos ver en la cueva están hechas básicamente en dos colores principales: el negro, en la mayoría de las ocasiones realizado con un trozo de carbón vegetal, con un tizón, y el resto de pinturas están realizadas en rojo. Y cuando digo rojo, no es exclusivamente el rojo, sino que hay colores anaranjados, amarillentos, terrosos, que en la mayoría de las ocasiones se consiguen con óxidos de hierro. Se utilizan pigmentos naturales, pellas de ocre, o sea, piedras de ocre que se machacan
que se mezclan con un aglutinante natural. No sabemos exactamente qué era. Desde luego, siempre se ha dicho en todas partes que era sangre. No. La sangre es muy truculento. Posiblemente fuera clara de huevo, orina, pipí, miel. Están las manos en negativo. Estas manos se hacían poniendo la mano en la pared y entonces o con un recipiente con pigmento o escupiéndolo desde la boca se pulverizaba alrededor de la mano y quedaba un halo, con lo cual los dedos en la pared están en negativo. Los grabados, por su parte, se podían realizar de varias maneras. Básicamente, lo que empleaban para hacer los grabados era un buril de sílex, un instrumento con una zona apuntada para poder incidir, para poder grabar en la pared. Y de esta manera podemos ver grabados que están hechos en un trazo único y simple, o también podemos ver figuras que son muy características de la Cueva del Castillo, como ciervas en trazo estriado o repetido, en el que el autor o la autora de la figura ha repasado el interior o el contorno de la figura en numerosas ocasiones. En la increíble cavidad podemos encontrar el conocido panel de las manos. Su gran cantidad de representaciones de manos, animales y signos hace que, además de ser digno de admiración, facilite la datación de muchas de las pinturas y grabados de la cueva. Gracias a que algunas de las pinturas están realizadas en carbón vegetal, se han podido obtener dataciones mediante la técnica del carbono 14 y así sabemos que en la Cueva del Castillo numerosas pinturas han sido realizadas durante el Magdaleniense. La Cueva del Castillo, aparte del arte rupestre que tiene, también tenemos un yacimiento importantísimo, quizás el más importante del mundo. Está en la boca de la cueva, cubre prácticamente todo el Paleolítico, con lo cual podemos también comparar algunas de las representaciones que encontramos en las paredes con las que están en el yacimiento. O sea, hay los famosos omóplatos de la Cueva del Castillo que están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con unos trazos estriados, nos permiten una fecha muy concreta, Magdaleniense superior. Entonces, medio superior. Entonces, si nosotros encontramos que tenemos en el yacimiento una serie de elementos perfectamente datados y los encontramos representados también en las paredes de la cueva, sabemos que eso tiene esa cronología más o menos. Entonces, lo que está por debajo es anterior, lo que está por encima es posterior. Entonces, como tenemos esa estratigrafía pictórica, en el caso del panel de las manos, tendríamos que las manos en negativo sería lo primero que se pinta en la cueva. Aplicando el índice de Manning, en el cual la longitud de los dedos es distinta, los dedos 2 y 4, es distinta en los hombres y en las mujeres. Entonces, teniendo en cuenta que también aquí hay unas inclinaciones, podemos saber si esas manos están hechas son de hombres o de mujeres. Entonces, en definitiva, casi todas son de hombre. Y luego también por la longitud de la falange del dedo 3, multiplicado por 17, nos da la estatura de la gente que lo pintó, con lo cual podemos saber que había dos que eran muy altos, 1,87, 1,90 de altura. Había otros más bajitos, en torno al 1,60, 1,62, 1,63, pero había dos que eran muy grandes. Las técnicas científicas más punteras de fotometría, láser y escáner 3D están siendo utilizadas para ampliar el patrimonio iconográfico de la cueva. Lo que el ojo no ve, las nuevas tecnologías pueden detectarlo. En los últimos años, en los últimos lustros, la tecnología
ha avanzado de tal manera que los distintos investigadores que han estudiado las pinturas y grabados de la cueva del castillo se han encontrado con figuras, con pinturas o con grabados que hasta la fecha habían pasado desapercibidas a otros investigadores. Y esto es básicamente gracias a que hay iluminación mucho más eficiente, las cámaras fotográficas son mucho mejores y de hecho hay incluso programas informáticos que permiten realizar estudios o permiten visualizar restos de pinturas que nos pasan desapercibidas a simple vista. La teledetección hiperespectral es un método basado en imagen, parecido a las fotografías, con la peculiaridad de que tenemos pues, un rango espectral pues, entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano, y lo que hacemos es esa parte del espectro, que serían de 400 a 1000, es decir, 600 nanómetros, rebanarla en rebanadas de 6 nanómetros. Entonces tenemos 100 bandas de color que van del ultravioleta al infrarrojo cercano. Estas 100 bandas luego las analizamos en conjunto y lo que te permite es saber pues, tipos de pigmento, si son iguales o no, o si han venido de algún sitio cercano, porque conocemos sus firmas espectrales. Se podrían también llegar a adivinar composiciones químicas de esos pigmentos y te permite pues, analizar básicamente superposiciones y penetrar en veladuras de calcita donde debajo de una veladura de calcita quedan restos de pigmento y extraerlo. Cosas que a la simple vista es un ocre, pues podemos distinguir que hay dos tipos de ocre, que uno se pintó encima del otro, que encima luego tiene veladura, o lo que nosotros vemos como una veladura de calcita, pues saber que debajo hay un tipo de ocre, que es un caballo, por ejemplo, y debajo de ese hay otro antiguo caballo con otro tipo de ocre. Entonces, este tipo de superposiciones, luego generas unas imágenes que los arqueólogos le dan un sentido. Y hoy en día pues, también lo utilizamos pues, para saber el estado trófico en el que se encuentran los hongos o las bacterias, es decir, conocemos la salud de eso que habita en la cueva. El arte rupestre paleolítico es una de las manifestaciones culturales más valiosas de la historia universal, pero también es una de las más frágiles. La degradación y deterioro de este arte es debido a diferentes factores de alteración, tanto naturales como antrópicos. Se hace necesario una protección especial con particulares medidas de conservación. Los estudios multidisciplinares para entender las condiciones de la cavidad son imprescindibles para evitar el deterioro de las pinturas. Con el láser escáner lo que obtenemos es, pues empleando métodos topográficos tradicionales, damos a la cueva un sistema de coordenadas 3D para todo el volumen. Esto que permite, al tenerlo georreferenciado, podemos incluir lo que es el monte y saber pues, qué distancia hay desde el techo de la cueva hasta el exterior o qué alturas tiene la cueva en cada una de sus partes. Esto lo que te permite tener es un modelo 3D pues, que ya se puede usar pues, para simular el clima o qué efecto tiene pues meter un grupo de 25 o de 50 personas en determinadas partes de la cueva, conocer cómo se mueve el aire, cuánto tarda la cueva en relajar, es decir, en ese impacto que han producido las 25 personas, por ejemplo, saber cuánto tarda en volver a estar como estaba antes de que entrase el grupo. Entonces, todo esto se hace hoy gracias a lo que es la informática y en este caso pues, a la simulación de fluidos. En 2008, la Cueva del Castillo ingresó en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para la preservación de las pinturas y grabados se llevan a cabo protocolos de gestión patrimonial que permiten mantener tanto su integridad como satisfacer la demanda científica y turística. La vigilancia y monitorización continua de las condiciones microambientales de las cavidades y la restricción de las visitas a la cueva son algunas de las medidas para la conservación del arte rupestre y su entorno. El obtener modelos precisos en 3D de conjuntos tan complejos como son las cuevas, lo que te permite saber es muy bien qué relación tiene con el exterior, porque hoy en día lo que estamos ya integrando es información de fisuras y de grietas, en el que podemos ver pues, si hay agua que llueve fuera, si cuela directamente en la cueva, o al revés, si se queda almacenada en unas reservas entre el exterior y la cueva, pues para ver si eso a lo largo del año va cayendo. Entonces, conociendo un poco cómo gotea la cueva y el aporte hídrico de la lluvia o de la escorrentía, pues todo esto va relacionado también con el clima de la cueva. Lo que estamos haciendo hoy en día es, con estos modelos 3D,
conocer cómo se comporta pues, un día de verano con 30 y tantos grados fuera y una humedad baja, o un día de invierno con lluvia y vientos del norte. Entonces el ciclo de la cueva varía, entonces saber cada día del año o en unas condiciones determinadas, en ciertas partes de épocas del año, conocer cómo se comporta la cueva y saber cuánta gente puede entrar esos días, es lo que te permite pues generar un diagnóstico para comprender que no estás deteriorando las pinturas permitiendo que la gente las visite. Las manifestaciones artísticas que podemos encontrar en el interior de la cueva del castillo evidencian un modo de habitar, un modo de asentamiento, de uso y ocupación del territorio de las comunidades de cazadores-recolectores del final de la última glaciación. Por ello ha sido y sigue siendo objeto de estudio de muchos investigadores. Entre 1910 y 1914 se realizó la excavación del vestíbulo de la cueva del castillo. Con posterioridad, en distintos momentos del siglo XX, tanto las pinturas de la cueva como el propio yacimiento arqueológico han sido fruto de nuevas investigaciones. Y en la década de 1980, la profesora Victoria Cabrera, profesora de la UNED, ya fallecida, retomó las excavaciones del vestíbulo de la cueva. Además, otros investigadores, como el profesor Mark Grenen, de la Universidad Libre de Bruselas, también han realizado nuevas investigaciones de las pinturas y grabados del interior de la cueva. El estudio que estamos realizando, en el caso del panel de las manos, se genera a raíz de un estudio que hizo mi padre, el profesor Ripoll, en 1952, y que poco antes de fallecer me dio una maleta con un estudio inédito. Ese estudio quedó metido en la maleta durante un montón de tiempo y hace 3 años me puse con ello, tardé 1 año en poner orden en los papeles y junto con Vicente Bayarri, también con José Latoba y con nuestros queridos amigos de aquí de Santander, hemos hecho el estudio de todas esas figuras que estaban en el estudio de mi padre, que eran unas 250. Muchas de ellas ya se conocieron después, pero también hemos hecho importantes aportes a ese corpus iconográfico de la cueva del castillo, como en el caso del panel de las manos, donde, por ejemplo, el abate Breuil tenía contabilizadas 23 manos, y con las nuevas tecnologías que estamos aplicando hemos pasado ya a 56 manos perfectamente identificadas. El arte rupestre paleolítico está considerado como una obra de arte del genio creador humano. Es el primer arte conocido en la historia de la humanidad. La perfección técnica, la capacidad expresiva de las representaciones y los medios utilizados para su realización hacen que el arte paleolítico constituya un testimonio único de una civilización desaparecida.